dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Mira lo que dice: pero recibiréis poder. Ahora, esa palabra poder es capacidad. Es decir, que nosotros obviamente nosotros necesitamos capacidad. Pero fíjese, hermano, que Dios, como dijo alguien, Dios tiene la fama, la reputación, dijo esta persona, Dios tiene la reputación, la fama de que agarra a unos que son don nadie y los hace alguien. Dijo él, agarra a unos perdedores y los hace ganadores. ¿Cuántas se goza por eso? Amén. Y es una realidad. ¿Por qué digo eso? Porque pensemos, por ejemplo, en un hombre llamado Moisés. Ese hombre llamado Moisés, él pensó en un tiempo que él podía. Y qué tremendo es mirar a alguien que piensa que puede. Y eso es la niñez, nuestra niñez. Y ¿por qué no decir? Caemos mal, ¿verdad? Caemos mal cuando pensamos que podemos. Es que yo sí puedo, lo que pasa es que no me dejan, pero yo si me dejaran, les iba a enseñar cómo hacen las cosas. Y pensamos que podemos. Y Moisés en un tiempo pensó que podía liberar a Israel de mano de los egipcios. Dice Hechos que él pensó que sus hermanos entendían que les daría la liberación por medio de él. Sin embargo, eso solamente lo metió en problemas. Y cuando nosotros pensamos que podemos, el único resultado es problema. Son problemas. Si tú tienes algún problema, hermano, no es Dios el que te dio el problema. El problema se creó cuando tú pensaste que podías hacer las cosas. Tú pensabas que tenía la capacidad. Y entonces se le creó un tremendo problema a Moisés, porque mató a un egipcio, fíjese. Moisés, el siervo de Dios, mató a un egipcio. Tuvo que salir huyendo. Tuvo que esconderse, hermano, estar escondido. Y hasta que lo confundieran con egipcio. Y qué tremendo que nos confundan con gente del mundo, hermano. Dice que llegó a ese pozo donde ayudó a las hijas de Jetro a darle de comer a sus rebaños. Y entonces las hijas fueron con Jetro y Jetro les preguntó por qué regresaron tan temprano. Y no dijo un hebreo, dijo un egipcio nos ayudó, dijo. Un egipcio nos ayudó a darle de beber. Fíjense que cuando hacemos esas cosas hasta nos confunden con gente del mundo. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces Moisés se da cuenta de su incapacidad y dijo: yo pensé que iba a poder liderar a mucha gente, sacarlos de Egipto, liberarlos. Y dijo: para lo único que podría servir es para andar detrás de las ovejas, yo creo. Ahí sabe que las ovejas, hermano, no son muy limpias, que digamos. Principalmente si el pastor se le ocurre ir por detrás y las ovejas van ahí tirando todo el desecho de lo que comieron y el pastor ahí detrás. Y entonces Moisés dice: bueno, para esto he de servir, yo creo. Aquí me meteré. Y estuvo 40 años en el desierto ahí, pastoreando. Cuando él se rindió, cuando él dijo: no sirvo para otra cosa, entonces Dios se le apareció. Y entonces Dios le dijo: ve a Egipto y libera a mi pueblo. Y Moisés reconoce su incapacidad y dice: Señor, no puedo. Ya miraste que no pude. Ve y dile a Faraón: Señor, tú sabes que no puedo hablar, tú sabes que soy tartamudo, Señor. Y Dios le dice: ¿quién le dio la lengua al hombre para que hablara? ¿Acaso no fui yo? Ve. Y Moisés todavía le dice a Dios, le dice: Señor, envía al que has de enviar. Pero dice ahí la referencia bíblica, el comentario bíblico dice que se estaba refiriendo a Aarón, diciéndole: envía al que siempre envías, al que tú ya sabes. Ya miraste que él lo que lo mandas a hacer lo puede hacer. Y dijo: no, te pondré a ti. Y entonces miramos a un perdedor, porque no estaba de ganador en Madián, estaba de perdedor. Estaba en una situación donde él sentía que no podía. Y ahí fue donde Dios le dijo: ahora te doy la capacidad. ¿Cuál fue la capacidad? La capacidad fue las señales. Una vara con autoridad. Diga conmigo: vara con autoridad. Ahora, yo no sé cuál sea la vara de autoridad que Dios le da a cada persona individualmente, pero yo sé que cuando el Espíritu Santo viene con poder, da la capacidad de hacer las cosas. Y ahora Moisés
que ya está más viejo, que ya no es un niño que cree que puede hacer todas las cosas. Ahora él tiene que ir dependiendo de Dios. Diga conmigo, dependiendo de Dios. Si tú has aprendido a depender de Dios, te felicito. Te felicito. Y si no has aprendido a depender de Dios, oro por ti, mi hermano. Que Dios te eche la mano. Padre, ten misericordia de este brother. Este se va a dar cada afrentazo, Señor. Un día yo tuve un sueño, hace muchos años, cuando yo empezaba de pastor, quizás mi primer año de pastor, tuve un sueño y no se me olvida, muy tremendo, muy fuerte, demasiado fuerte la experiencia para mí. Soñé que estaba predicando, pero qué unción había, hermano. La podías tocar, hasta la podías ver como si hubiera un aceite en el aire. Pero una tremenda unción, un poder, pero exageradamente, quizás como nunca lo he mirado. Y gloria a Dios por eso. El problema era el mensaje que yo estaba predicando. Yo estaba predicando: cuando eras joven, ibas donde querías, y cuando seas viejo, otro te llevará a donde no quieres ir. Cuando desperté dije: Señor, ¿qué es esto? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a tener que descender? Y así ha pasado, fíjese. Una de las cosas que Dios me ha enseñado en el camino, en el evangelio, es que uno debe de saber amar. Usted dirá: yo amo, pastor. No es cierto, mi hermano, no es cierto. Pero si amas, qué bueno, gloria a Dios. Yo cuando mi primer día de pastor, yo me paré en este púlpito y les dije: hermanos, yo no los amo a ustedes. Yo amo a Dios y por amor a Dios los voy a pastorear a ustedes. Yo tratando de ser sincero, pues. Pero no es la mejor manera de empezar a pastorear, hermano. No es la mejor manera de empezar a pastorear. Pero esa era la realidad. Yo no los amaba. Sinceramente yo no sabía lo que era amor. Hermanos, vamos a salir mañana a las 9 de la mañana a tal lugar. Si llegas a las 9:05, ni mejor ni llegues, mi hermano. No vas a encontrar a nadie en la iglesia. Y así era. Así era. Y Dios dijo: cuando eras joven, tú ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te llevará e irás donde no quieres ir. Y así ha pasado. Exactamente así ha pasado. Pero cuando uno es joven, uno piensa que uno puede hacer las cosas. Uno piensa que tiene la capacidad, pero después de darse frentazos, y uno dice: Señor, si tú me mandas, yo voy. No de buena voluntad, porque primero uno se echa el clavado. Sí, yo voy, háganse un lado, quítense de mi camino, porque yo voy para enfrente. Háganse un lado, nadie me estorbe. Y uno se hace en carrera, vamos. Y ya después dice uno: Señor, manda al que tú quieras, Señor. Ahí hay más, ahí hay más. Que otro lo haga, Señor. Yo lo apoyo. Como dijo aquel hermano Kenneth Hagin, que fundó un colegio bíblico. Dios le dijo: funda un colegio bíblico. Y dijo: Señor, ya hay muchos colegios bíblicos. Y estaba uno cerca. Y dijo: mira, ahí está ese, lo apoyo si quieres. Como él era predicador itinerante, si quieres, junto ofrenda en las reuniones donde voy a predicar para ese colegio. Y lo apoyo, yo lo apoyo, le ayudo en lo que quiera. Dijo: no, yo quiero que tú lo hagas. Pero fíjese, cuando uno madura, uno ya no quiere. Una de las señales que has madurado es que ya no quieres. ¿Saben por qué? Porque te has dado cuenta de que esto no es un juego, de que esto no es de que yo quiero que me miren, esto no es de que yo lo quiero hacer. No, yo quiero que se haga y no me siento capaz. Y entonces vas como Moisés, ve, pero no va de buena voluntad. Y además va dependiendo de Dios, que es lo más importante. Depender de Dios. Diga conmigo: depender de Dios otra vez. Depender de Dios. Si has aprendido a depender de Dios, te felicito. Señor, mañana yo no sé cómo va a estar el asunto, pero confío en que tú tienes cuidado. Y entonces Dios da la capacidad, una capacidad que no es de esta tierra. Recibiréis poder. Esa palabra poder, esa es la palabra dunamis, capacidad. Recibiréis capacidad para hacer las cosas cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y Dios le dio la capacidad a Moisés en una vara. Y esa vara, qué tremendo poder tenía. Y Moisés sabía que esa vara no era de él, era de Dios. Yo no sé cómo dormía Moisés al pie de esa vara, hermano, pero él se acordaba: esa vara se convirtió en serpiente. Yo la miré
La eché delante de Faraón y se convirtió en serpiente. Yo creo que la guardaba lejos. Yo no quiero dormir con esta vara. Yo no iba a dormir con esa vara, hermano. Yo la iba a guardar allá de lejecitos. Yo no quiero. Yo me acuerdo que se convirtió en serpiente. Duermo con esta vara abrazada y se convierte en serpiente a medianoche. Pero ese es el poder que Dios le dio. Esa es la autoridad que Dios le dio. Por eso cuando estaba el mar rojo enfrente de él y se puso a clamar a Dios, Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás clamando? Levanta la vara y abre el mar rojo. Y entonces él tiene que armarse de fe y de decisión para creerle a Dios. Porque en los actos de fe lo que más cuesta es decir: ¿y si no funciona? ¿Y si no pasa nada? Y le estoy diciendo al pueblo: prepárense, vamos a caminar. Y Señor, voy a levantar la vara. Pero tú dijiste que levantara la vara. Y le pone fe a esa vara. Y cree que lo que Dios dio es suficiente. Diga conmigo: lo que Dios dio es suficiente. Es suficiente. Por eso me maravilla y me gozo cuando decimos: esta es la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la obra de Dios. Por eso. Porque es la obra de Dios. Si Dios nos dejara, hermano, si Dios nos dejara, ¿qué haríamos? El ridículo. Nada. Seco todo completamente. Pero esto se llama obra de Dios. Y entonces Dios convierte a Moisés en un tremendo líder. Lo convierte, pero le tuvo que hacer ver que él no podía. Es como en el caso de Pablo. Pablo también, él sentía que podía. Hermano, ¿cómo sería ese? La Biblia, bueno, los comentarios dicen que era chaparrito Pablo, fíjese. Chaparrito y calvo el hombre. Por eso él en sus cartas dice: ustedes dicen la apariencia, las cartas son demasiado fuertes, pero la apariencia es despreciable. Eso sí lo dice la Biblia. Y dicen que era chaparrito el hombre. Pensemos que medía, hermano, 5 pies de alto. Y ahí está Pablo, que él siente que puede. Siente que puede hacer las cosas. Pero cuando va camino a Damasco, se le aparece el Señor y se da cuenta que él es un ignorante. Porque qué tremendo pensarse inteligente y acabar de ignorante. Dicen que hubo un papa, aquel papa que ¿a quién encerró? El que le dio cárcel domiciliaria, creo, a Galileo Galilei, ¿no? Aquel astrónomo que estudiaba los astros y todo eso. Y le dio cárcel domiciliaria hasta que murió. Porque él estaba diciendo que la tierra era redonda y todo lo contrario a lo que el Papa decía. El Papa sentía que era la máxima autoridad y que él sabía. Y no podía haber otro más inteligente que él en la tierra porque él era el Papa. Y entonces, como aquel le contradecía, le dio cárcel domiciliaria. No pudo salir, el resto de su vida no pudo salir de su vivienda por orden papal, por orden del gobierno. Porque estaba unido el gobierno y la iglesia. Pero la historia ha registrado a través del tiempo que el Papa era un ignorante y Galileo Galilei era un inteligente, fíjese. Es que el resultado es al último lo que funciona o lo que se manifiesta, pues. Y entonces qué tremendo considerarse inteligente. Y Pablo pensaba que él era inteligente. Y cuando se le aparece el Señor en el camino a Damasco, dice que le dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces se dio cuenta de su ignorancia. Se dio cuenta de que yo sé menos que el que sabe menos. Mire, hay cristianos, desafortunadamente, que celebran Halloween. Yo entiendo que celebran Navidad, fíjense, lo entiendo. Amén. Pues supuestamente está celebrando el nacimiento de Cristo Jesús. Lo entiendo. Pero ya que un cristiano celebre Halloween con brujas, hermano, y con hacer un túnel macabro lleno de telarañas y todo eso. Y yo digo, un niño de 5 años sabe que eso es diabólico. No necesitas haber ido a Harvard. No necesitas saber tanta teología. No necesitas conocerte la Biblia al derecho y al revés. Un niño de 5 años sabe que eso es diabólico. Él sabe que eso es malo. ¿Cómo es posible tanta ignorancia? ¿Cómo es posible que el que debería de saber? Y entonces Pablo dijo: yo creo que un niño de 5 años sabe más que yo.
De plano, para que no me dé cuenta yo de que estoy persiguiendo al Señor. Y le hacen ver su debilidad, su problema, pero Dios vio su deseo. Dios vio que él quería tener la capacidad de servir al Señor. Y entonces cuando aquel hombre llamado Ananías llega con él y le dice: hermano Saulo, Dios me envió para que recobre la vista, pero no solamente para eso, también me envió para que seas lleno del Espíritu Santo. Y puso las manos sobre él, oró por él y fue lleno del Espíritu Santo y recibió la capacidad, y el velo se corrió. Y cuando se corrió el velo, él pudo mirar y enseguida se puso a predicar a Cristo. Enseguida. Eso es capacidad. Capacidad para hacer las cosas. Moisés recibió capacidad. Una capacidad que no se adquiere en la tierra, se adquiere en el monte de Dios. Se adquiere ahí cuando tengo un encuentro con el Señor. Y cuando el Señor me dice: mira, lo primero es la reverencia. No puedes acercarte a mí sin reverencia. Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisado es el lugar santo. Y entonces él tuvo que aprender que lo primero es la reverencia. Bajó su rostro y empezó a hablar con Dios, con ese ángel que le hablaba en la zarza. Y de ahí salió transformado. Hasta la película clásica de Moisés, de ahí cuando baja del monte ya baja lleno de canas, y ya baja, subió con el pelo negro y descendió con lleno de canas. Pero refleja la transformación que hubo en su vida, obviamente. Porque sí hubo una transformación. Realmente sí hubo un cambio completo en él, porque recibió la capacidad. Y ahora va a Egipto a liberar a Israel, pero no con sus fuerzas, porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo con el poder de Dios. Porque el poder de Dios, repito, es lo que nos da la capacidad no física, sino espiritual. Por supuesto, incluye la física, pero lo más importante, la capacidad espiritual. Ser capaz espiritualmente de hacer las cosas. Tener la capacidad para poder desarrollar la obra de Dios. Y primero se desanimó Moisés. Él pensó que Faraón iba a responder inmediatamente, pero no. Faraón, al contrario, le puso más carga a los hebreos. Y entonces Moisés dijo: Señor, desde que vine solo problemas he causado, solo en problema la gente. Y Señor, hermano, qué difícil es mirar gente emproblemada, supuestamente por causa de uno, por causa de lo que dije. Señor, mire, aquel, ¿qué problemas tiene? La mujer lo anda dejando por causa de lo que dije, Señor. Pero pues yo sé que tú querías que dijera eso. ¿Por qué no mandas a otro, Señor? Que otro lleve este problema. Pero Dios dijo: no, van a salir con poder, van a salir con gloria, y tú vas a mirar que el final será bueno. Y cuando Israel sale de Egipto, sale enriquecido, hermano. No salió por la puerta de atrás escondiéndose, no, salió por la puerta de enfrente, con la frente en alto. Todos tuvieron que reconocer que el Dios de los hebreos es verdadero Dios. Y entonces pidieron a los vecinos, a los egipcios, los despojaron del oro, de la plata, de las joyas, y salieron como un gran ejército de Dios. Pero es que Dios tiene la reputación realmente de agarrar a perdedores y hacerlos ganadores. Dios tiene la fama de agarrar a gente que no puede y hacerlos que sí puedan, pero va a ser a la manera de Dios. Por eso, si tú dices: yo no puedo, te felicito. Estás en el punto donde puedes recibir la capacidad de Dios. Estás en el punto donde Dios puede decirle: bueno, ahora sí, porque de aquí en adelante vas a depender de mí. Y Pablo aprendió a depender de Dios. Él entró hasta en naufragios donde dice que habían perdido toda la esperanza de vivir. Dice: pero Dios, el Dios a quien sirvo, envió a su ángel y me dijo: tu vida va a ser preservada juntamente los que van contigo. Pero empezó a depender de Dios. Y por eso él dice: hasta este día, con la ayuda de Dios, vivo delante del Señor, buscando tener una conciencia limpia delante del Señor. Pero es Dios quien da la capacidad. Y entonces ahí en Hechos 1 dice que les dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ese poder, esa palabra poder, es capacidad. Y en el capítulo 2 dice el versículo 3 que se les aparecieron lenguas como de fuego. Hechos 2:3.
Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Miren lo que dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero miren lo que dice: según el Espíritu les daba, dice aquí, habilidad para expresarse. ¿Y conmigo? Habilidad para expresarse. ¿Sabe que la gente en el mundo no sabe hablar cosas de Dios? No saben expresarse en las cosas de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre estos, les dio el poder, les dio la capacidad de expresarse. ¿Qué es lo que decían? Contaban las maravillas del Señor, contaban lo grande que Dios había hecho. Dice el versículo 10, bueno, versículo 6, que al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Dice el versículo 10, que había gente de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Pero dice: les oímos hablar en nuestros idiomas. ¿Qué quiere decir en nuestros idiomas? De manera que podamos entender. ¿Saben que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la hablamos al espíritu de la gente? Y que el espíritu de la gente pueda entender la palabra de Dios. Pero para eso necesito la capacidad para hablar, la capacidad para expresarme. Y perdóneme, hermano, pero la capacidad para expresarme no se aprende en una escuela. Para expresarme en la tierra, sí, en una escuela, en la tierra, para hablar sin faltas de ortografía. Porque una cosa es escribir con faltas de ortografía y otra cosa es hablar con faltas de ortografía, hermano. Otra cosa muy mala ya. Pero, amén, en la escuela me enseñan eso. Pero para hablar las cosas de Dios, para hablar al espíritu de la gente, para contar las maravillas de Dios en el idioma que se pueda entender. Allá había gente, dice, de todas las naciones bajo la tierra. Todas las naciones conocidas, por supuesto. Y usted me dice: ¿y había mexicanos ahí? No. Es buena pregunta, ¿no? Porque dice que había de todas las naciones bajo la tierra, pero todas las naciones conocidas, pues. Y ellos les oían hablar de las maravillas de Dios. Miraban que recibieron capacidad. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden traer ese mensaje que llega a nuestros oídos, pero penetra hasta nuestro espíritu? Y eso es la capacidad para hablar. Por eso hay predicadores, hermanos, que no tendrán mucha educación, que no saben hablar muy bien el idioma en que nos movemos. Quizás su primer idioma puede ser un dialecto, ya en el caso nuestro el español ya puede ser como segundo idioma, el cual no sabemos 100%, pero cuando reciben la capacidad de Dios, se está hablando al espíritu. Es Dios dando un mensaje, es Dios, hermano, transmitiendo algo al espíritu de la gente. Pero repito, la capacidad la da Dios. Por eso busquemos del Espíritu de Dios. Busquemos que el Espíritu Santo nos llene y recordémosle su promesa a Dios. Yo esta mañana le decía al Señor: Señor, ¿y cómo le hago para llenarme del Espíritu Santo? ¿Será que con mucha oración? Yo creo en la oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración es la comunión con Dios. Nos conocemos con Dios. Pero conozco gente que ora mucho y no les miro mucho. Entonces sí, la oración es parte, pero no es todo. ¿Cómo le hago, Señor? Y una de las maneras es rindiéndome a Dios. Porque de nada me serviría orar mucho, pero no rendirme a Dios, no rendirme al Señor. Aquel predicador que miraba dones en gente imperfecta en la iglesia, y había una hermana ahí que muy religiosa, muy puntual, muy perfecta a sus ojos, y le dijo: Señor, ¿por qué le das a ellos y no le das a ella? Mira, ella no puede haber otra persona más correcta en esta congregación. ¿Y por qué no le das a ella? Y el Señor le habló y le dijo: tengo 40 años, ella tiene 40 años en rebeldía conmigo, pero la miro bien. La miro que en esta congregación no hay nadie mejor que ella.
Es el ejemplo de todos en conducta y en todo. Dijo, sí, pero yo le he dicho cosas a ella que no quiere hacer y tiene 40 años en rebeldía conmigo. Entonces, si yo tengo mucha oración, pero en el fondo tengo una rebeldía, ¿cómo voy a recibir lo que Dios tiene para mí? Y Dios quiere darte de su espíritu. Dios quiere darte la capacidad. Dios quiere, hermano, que vayamos a un punto donde, Señor, reconozco que ya traté de hacer las cosas y no pude. Y reconozco que ahora todo lo que pasa es por tu gracia y tu misericordia. Nunca le has dicho, mire, a veces pensamos que somos correctos o tratamos de ser correctos y gloria a Dios por eso. Señor, yo he tratado de amar. Señor, yo he tratado de perdonar. Señor, yo he tratado de echarle ganas. Muévete, Señor, en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Y entonces me convierto como aquel fariseo que decía, Señor, ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, Señor. Pero cuando digo, Señor, por tu gracia, Señor, fíjate cómo soy, Señor. Ya me cansé de regarla y hoy la acabo de regar otra vez. Otra vez. A pesar de eso, Señor, te pido y te ruego, muévete, Señor. A pesar de lo que soy, a pesar de que no soy correcto como debería de ser, muévete, Señor, pero ya por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Y entonces me convierto en aquel publicano que dice, yo pecador, Señor. Y Señor, lo que hagas va a ser por ti. Y dice la Biblia que aquel publicano descendió más justificado a su casa que aquel fariseo que decía, yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. El punto está en recibir la capacidad. Dios tiene capacidad para nosotros. Porque esta mañana cuando le decía al Señor, Señor, ¿cómo le hago para recibir de tu espíritu? Porque te pido que me des, pero se supone que ya me lo diste. Hablaba con el Señor porque tenemos en llamada final tenemos un lema este año que dice reverdecer. No sé si se lo ha mirado por ahí. Las iglesias, aún la central, su logo de este año, reverdecer, el año de reverdecer. Y digo, Señor, ¿no se supone que estamos verdes? ¿No se supone que tenemos vida? ¿Por qué tenemos que ponerle, este año sí vamos a reverdecer? Porque a veces no alcanzamos lo que queremos. Hemos estado batallando, Señor, eso. ¿Será que tú no nos los quieres dar? Y la palabra es, sí, yo se los quiero dar. Yo quiero que ustedes reciban. Yo quiero que ustedes tengan la capacidad. Pero para tener esa capacidad, debo de saber, sobre todas las cosas, que es Dios el que la da. Y que esa capacidad me va a hacer las cosas me va a hacer las cosas a la manera de Dios. Y voy a ir como Moisés fue a Egipto. Ahora con el poder de Dios. No sabía hablar, tartamudo el hombre. Pero fíjese que Dios le dijo, mira, voy a poner a Aarón, y Aarón va a ser como tu profeta. Y tú vas a ser como Dios para Aarón y para Faraón. Y Aarón va a dar la palabra que yo te dé a ti. Pero si veo la Biblia, al fin no miro que Moisés le haya dicho a Aarón, dile esto a Faraón, sino que Moisés se metió y él fue el que habló, porque Dios le dio la capacidad. Y por eso Moisés, fíjese que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Acaso no tenía Moisés cosas como para enorgullecerse? ¿Acaso no lo usaba Dios de manera que él pudiera levantarse el cuello, hermano, y decir grandes cosas hace Dios por medio de mi ministerio? Pero es que lo llevaron al desierto. Lo llevaron 40 años. Le hicieron ver que él no tenía la capacidad. Y entonces era el hombre más manso y más humilde de la tierra. Cuesta, mi hermano. Cuesta llegar a ese punto donde toda la gloria se la da uno a Dios. Recuerdo cuando el apóstol puso el ejemplo de Pedro y dijo, el apóstol Otto puso el ejemplo de Pedro y dijo, yo creo que Pedro cuando pasaba por las calles y los enfermos sanaban, se paraba el cuello y decía, miren lo que pasa cuando yo paso. Pero Dios le dijo, ¿y el gallo aquel? ¿Sí te acuerdas aquel que cantó? De veras, Señor, tiene razón. Tiene razón, Señor. Te negué 3 veces, dijo, no lo conozco. Dice la Biblia que empezó a blasfemar.
No, hermano, eso ya está grave. Ya blasfemar del Señor, no quiero nada, ni me interesa. Y decir cosas obscenas, pero después arrepentirse y venir delante de Dios y decirle: Señor, si en algo te puedo servir. Cuando alguien dice si en algo te puedo servir, dice: Señor, si quieres barro, si quieres limpio los baños, si quieres cargo instrumentos, Señor. Pero cuando alguien dice: no, yo no hago eso, yo andar cargando instrumentos, no, yo no, yo andar limpiando baños, no, eso es para los demás. Sí, por eso pago, dice. Por eso traigo mis diezmos, porque yo no voy a andar haciendo esas cosas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué orgullo en el corazón del hombre puede haber. Pero cuando dice: Señor, no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, tú sí, y tu capacidad sí, y tu poder sí, pero yo no sirvo para nada. Pero cuando tú me das la capacidad, Señor, te voy a dar toda la gloria a ti, toda la alabanza. Y es cuando uno honra a Dios verdaderamente. Pero cuando uno reconoce sus debilidades, uno reconoce, hermano, que necesito de Dios. Y que, Señor, a pesar de lo que soy, a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, Señor, quiero que consideres, te pido que consideres y que tu misericordia se extienda para ayudarnos. Y entonces Dios puede hacer grandes cosas sin que se nos infle el pecho, hermano, sin que nos levantemos la frente que por nosotros, porque entonces reconocemos que hay un Dios todopoderoso que da de su espíritu y que da la capacidad. Y entonces dice ese versículo 3, versículo 4, que Dios les daba la capacidad para expresarse. Y entonces empiezan a hablar la palabra de Dios en un idioma que se entienda, de una manera que sean efectivos. ¿Qué es lo que trae saciedad al hombre? Ser efectivo. ¿Sabe, hermano, que cuando empezamos a confiar en Dios, descansamos nosotros? ¿Por qué viene el estrés? Hay gente llena de estrés en la tierra, cristianos, pastores, apóstoles y de todo tipo, llenos de estrés. ¿Sabe por qué? Porque sentimos que no podemos y nos enojamos y regañamos y nos frustramos. No, nunca ha dicho: pero ¿cuándo va a entender esta gente, Dios mío? Volvemos al ejemplo de Halloween. Si un niño de 5 años sabe que es del diablo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y nos frustramos, hermano. Nos frustramos. Y viene el estrés y empezamos a tomar pastillas para todo, hermano, calmantes. Pero cuando confías en Dios, la paz. Solo tú puedes hacerlo. Y no sé si tú has dicho, pero yo digo: yo no me voy a preocupar. Ni siquiera para buscar mensaje. Fíjese, yo leo, busco el mensaje, no encuentro, no me voy a preocupar. No es cosa mía. No es cosa mía. Si tú nos das una palabra, será de bendición para el pueblo, Señor. Y si no me la das, no habrá nada. Pero no es mi obra. Allá afuera dice Iglesia de Cristo. Si un día se me ocurre ponerle Iglesia de Agustín Vargas, entonces ya será diferente. Entonces ya Agustín Vargas será el que tiene que proveer, y el que tiene que cuidar, y el que tiene que traer. Pero hasta hoy, todavía en el sign allá afuera dice Iglesia de Cristo. Es de Él. Entonces empiezo a descansar. Y yo quiero descansar. Yo lo que quiero decirte, mire, yo termino, hermano, pero lo que Dios quiere es que tú sepas que Él puede darte la capacidad. Esa palabra recibiréis poder, la palabra dunamis, que uno de los significados es capacidad para hacer las cosas. Capacidad. Y es cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo. Diga conmigo: en Cristo. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo. Pero yo, dice Pablo, yo iba rumbo a Damasco, iba en sentido contrario. Qué tremendo decir en sentido contrario, ¿no? Hermanos, si le dijeron: dura cosa te es dar topes contra el aguijón. El aguijón es un pico de hierro, hermano, así, puntiagudo. Eso es un aguijón. Y le dijeron a Pablo: dura cosa te es dando golpes contra el aguijón, frentazos a ese pico. Y entonces tuvo que bajarse y decir: Señor, lo que tú digas, yo me entrego a ti, a tu propósito, y ayúdame a confiar en ti. Si hay una petición en mi corazón,
es confiar en Dios. Mi petición, mire, mi petición no es de que la iglesia crezca. Mi petición no son riquezas. Mi petición no es ni siquiera poder hablar delante de la gente. Mi petición es que yo aprenda a confiar en Dios. Si yo aprendo a confiar en Dios, cuando yo tenga 120 años, usted me va a mirar feliz todavía. Ahí, feliz así. ¿Y cómo lo hizo este brother? Es que aprendió a confiar en Dios. Pero si no aprendo a confiar en Dios, hermano, ya a los 55, ya de una vez me echan los santos óleos, hermano, porque se acabó el asunto. Pero yo quiero confiar en Dios, porque si confío en el Señor, todo va a estar bien. ¿Hay problemas en la tierra? Sí, hay problemas en la tierra. Hay dificultades las cuales mi mente no entiende, mi mente no comprende. Pero hay cosas que Dios te llama la atención para decirte: mira, esto me interesa a mí y quiero que te interese a ti también, y que tú lo mires como yo lo miro. Hay un predicador, yo lo miro porque me hace reír, a Jesse Duplantis. Me hace reír. Es más, por eso lo empecé a ver, porque me hacía reír. Uno no lo mira y nomás con verlo ya se está riendo uno por la cara que tiene, yo creo. Ya se está riendo uno. Pero un día estaba hablando de su perrito y dice que su perrito era perro, no era perra, era macho, no era hembra. Pero dice que la esposa le pintaba las uñas y lo peinaba y no sé qué tanto le hacía. Y decía que ese perrito era medio rarito, dice. Hasta le decían: wow, dice. Medio rarito el perrito. Y por eso el perrito le caía mal a él. Lo pateaba y le hacía un montón de cosas. Y un día Dios le habló, le dijo: tienes que pedirle perdón al perrito. Señor, pero es rarito, es medio rarito. Yo lo he mirado que anda con los perros, no con las hembras, sino con los machos. Anda ahí con sus uñitas pintadas y bien peinado y con un moño, porque la esposa le ponía moño al perrito. Me imagino que era algún perrito lanudito y le ponía su moñito y le pintaba las uñas y por eso lo trataba mal al perrito. Y dijo: tienes que pedirle perdón. Dice: y me tuve que agachar, sentarme enfrente del perrito y pedirle que me perdonara. Y me hizo reír. Muy gracioso, demasiado gracioso. Pero dije: si Dios le interesa que uno esté bien con un perrito que es rarito, que uno diría: no, ese perrito es del diablo, como él dijo, le decía a la esposa: no, ese perro es del diablo. Decía: no, ese perrito es un pecadorazo. Y la mujer le decía que no. Dice: no, es que tú no lo has visto, yo lo he mirado, tú no lo has mirado, pero yo sí lo he mirado. Dice. Fíjese, hermano, que eso me hace pensar en la tierra, cómo nosotros reaccionamos en muchas áreas, incluyendo con los raritos, dijo Jesse Duplantis, con los humanos raritos, pues, con los homosexuales. A veces decimos: no los queremos, y a veces nos da cosa, dijo el doctor Chapatín, nos da cosa. Pero ¿no has considerado que Dios los ama y que Dios quiere lo mejor para ellos? Yo termino con la experiencia del apóstol Andy Zamora. Dice que él no los podía ver, hermano, esos no los podía ver ni en pintura, le caían mal. Y un día fue a predicar a Santa Bárbara, y antes de llegar con el pastor pasó a comer a un restaurante, y el mesero era de esos, hermano. Ay, dice que hasta el estómago se le revolvió. Y la esposa dijo: ya te va a caer mala comida, ya se da disgusto. Dijo: sí. Y entonces llegó aquel, bien amable, hermano, bien amable, atenderlo. Y ya, pues él quiso que no quiso, ordenó, pidió la comida y se puso a orar por la comida. Y aquel le dijo: ¿ustedes son cristianos también? Dijo: sí, somos cristianos. Dice: yo también. Dice: yo también. Oh, sí, ¿a qué iglesia vas? A la llamada final aquí, dice, aquí en Santa Bárbara, dice. Ya Dios me salvó, dice. Dios me ha cambiado, me ha transformado, dice. Yo voy aquí con el pastor Emilio, aquí en Santa Bárbara. Él es mi pastor, dice. Y con los habladitos así, raros, pues. Y yo les estoy diciendo a todos estos aquí, les estoy diciendo que solamente Cristo los puede salvar, y que solamente Él es la solución. Y a todos mis amigos, que eran mis amigas antes, los estoy llevando a la iglesia, y le estoy llenando a la iglesia al pastor de puros de nosotros, dice. Pero transformados, pues, obviamente. Dice: yo tuve que reconocer que Dios los ama y que Dios tiene trato con ellos y que nada es imposible para el Señor. Pero a veces tenemos fobia, ¿sí o no? No sé usted, pues, pero hermano, Señor, échame la mano, Señor.
Tengo fobia, me da asco, siento repugnancia. Y si a aquel evangelista le dijiste que le pidiera perdón al perrito, porque a ti te interesaba que el evangelista tuviera bien su corazón con ese animalito, porque no le interesaba tanto el perrito, le interesaba el evangelista. A él le interesaba que él estuviera bien. Le dijo, pídele perdón al perrito. Dice, y tuve que hacerlo. ¿Cuánto no más a los seres humanos, hermano? ¿No cree que necesitamos capacidad? Yo necesito capacidad, porque llegamos al evangelio bien machos, hermano. Llegamos, hermanos, trazando la línea, trazando la raya, y a veces tenemos años en el evangelio y todavía tenemos la raya trazada ahí todavía. No paso de aquí. Y no será como le dijeron de aquella mujer, de aquella hermana, tiene 40 años en rebeldía conmigo, porque todavía tiene su línea y diciendo, yo no voy a pasar de ahí. Hermano, recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, y nos dará la capacidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque